lunes. A partir de hoy nos acompaña, y yo le agradezco muchísimo a Herberto Rodríguez Regordoza, un hombre con una trayectoria amplia en el sector educativo, en el sector empresarial, en el sector social. Él nos estará acompañando todos los lunes con sus razones de economía y empresa, y me da muchísimo gusto recibirlo, además de ser un amigo de hace muchos años. Beto, bienvenido. Oye, pues Gerardo, felicidades a ti y a tu equipo por esa actitud y ese tesón para seguir con este proyecto, seguir con la botica y ahora por estos medios digitales que, dicho sea de paso, pues todo se está sufriendo esta transformación digital en el mundo, casi todos los sectores están impactados y por supuesto los medios de comunicación es uno de los principales, ¿no? Así Y es. ¿Qué sin nos lugar a tienes para dudas, creo arrancar? que es importante ir monitoreando semana a semana en este espacio, pues lo que está verdaderamente sucediendo con la economía, pues no solo del mundo y de México. Ya hace algunas semanas que no platicamos de este tema, pero eventualmente, digamos, el mundo empieza una recuperación económica importante, en algunos casos como Estados Unidos realmente agresiva. Esto gracias a dos cosas fundamentales. Uno, es que las medidas paliativas y de sostenimiento de la economía en los momentos difíciles del COVID, en muchos de estos países hubo muchos apoyos fiscales directos a las empresas y al poder conservar los empleos, cosa que por un lado en México no hubo. Y el otro tema importante creo que es haber obtenido la vacuna en tiempo récord y además por tantas casas distintas, ¿no? A nivel europeo, a nivel incluso Rusia, China, Estados Unidos, que será cosa de meses, pero yo estoy seguro que habrá una abundancia de vacunas. Hoy revisaba incluso que hoy México tiene más inventario ya de vacunas de las que está pudiendo poner. Es decir, el problema empieza y creo que va a empezar a ser en los próximos meses no tanto la escasez de vacunas, sino la falta de organización o de pericia de los gobiernos para aplicar la vacunación gratuita e universal. Entonces, los incentivos económicos, sobre todo los países desarrollados y en particular lo que nos interesa a nosotros por ser nuestros principales socios comerciales, que es Estados Unidos, pues lo que anticipan es que va a haber un regreso muy importante de la economía de Estados Unidos, incluso ya su Reserva Federal, que es su Banco Central, tuvo que subir las tasas porque estaban anticipando que va a haber una inflación muy grande, ¿no? La gran pregunta es qué va a pasar con México, ¿no? Y yo creo que en México estas dos cosas que he comentado que han sido las grandes noticias, bueno, por supuesto para la vida, para la salud, pero en particular para la economía, pues en México no han sucedido. Es decir, ni hubo unos programas importantes para apuntalar a las empresas y a la economía, ni tampoco está habiendo una buena eficiencia en la aplicación de vacunas. Por lo tanto, los datos que estamos viendo es que el regreso de México y de su economía es sumamente lento y en realidad la caída fue tan fuerte y ya veníamos mal desde que entró el gobierno de López Obrador. No se ve que en este sexenio podamos tener en el neto de cómo recibió López Obrador la economía y cómo le va a entregar, no se ve que pueda haber un crecimiento económico real. Y en términos económicos, ¿qué podemos anticipar, mi querido Gerardo? Y esa es la mala noticia, que va a ser un sexenio perdido. Y si eso le sumamos que este gobierno no está ayudando, que es un gobierno con ideas antiguas, que está volviendo al estatismo, que tiene ahuyentada la inversión, que ha habido salida de capitales como no la había habido hace 30 años de México, pues hay una gran desconfianza y eso eventualmente inhibe la creación de nuevas empresas y de nuevos empleos. Entonces, yo normalmente soy optimista y creo que en la vida hay que serlo en general, pero en particular de este gobierno y de la economía de México soy bastante pesimista. Si no hay un cambio importante, y eso tiene que ver con las instituciones, en términos de que los jueces verdaderamente aguanten y detengan estas reformas que son anticonstitucionales en la materia eléctrica, si no se logra verdaderamente la participación y que la oposición política logre frenar a Morena en las elecciones y empieza a haber un punto de inflexión que detenga esta oleada estatista y populista, difícilmente México tendrá buenas noticias en lo económico porque mucho de lo económico parte de cuando hay inversión. Y la inversión pública es verdaderamente ya marginal para países
tan complejos y desarrollados como nosotros, y sin inversión privada no va a haber forma, mi querido Gerardo, y esa sería mi conclusión, de crear verdadera prosperidad. Más allá de los programas populistas, de que nos den tarjeta a 40 millones de personas y nos den 3,000 pesos al mes, no va a haber gobierno que pueda aguantar eso porque no va a haber recursos fiscales suficientes. Entonces, sí soy bastante pesimista de este arranque de año, Gerardo, y hay que estar muy pendientes de qué pasa en la política y en todos estos movimientos institucionales. No, pues como siempre es interesante escuchar tu punto de vista, estás informado, traes el pulso, no siempre nos dejas con una sonrisa en la boca, pero bueno, tampoco podemos voltear hacia otro lado. Beto, te agradezco mucho, bienvenido y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Un gusto y felicidades. Gracias, Beto Rodríguez Regordosa, Razones de Economía.